Hola, ¿cómo están? Yo soy Joaquín del Museo Violeta Parra y estamos en un nuevo capítulo de Entre Letras y Payas. En esta oportunidad nadie va a payar porque estamos con tres magnánimos gigantes cantores a lo divino que nos van a cantar un poquito, ya que la conversación va a girar en torno a la Biblia, lo poeta, el Génesis en verso chileno. Así que antes de empezar la conversación le vamos a dar el paso a, no sin antes presentarlo, por supuesto, tenemos a Miguel Ángel Díaz, don Juan Pérez Ibarra, Tesoro Humano Vivo, y Fidel Améstica, ¿verdad? Sí, no me equivoco. Tesoro Humano Longi. Así que ahora vamos a ver el saludo de los poetas. Muchas gracias en primera instancia por aceptar la invitación. Siempre es un honor poder conversar con tan grandes cultores. Ponele más, Miguelito. Museo de canto y quena, de violeta la raíz. Museo de canto y quena, de violeta la raíz. Gracias por dar al país acceso a esta voz chilena. Gracias por dar al país acceso a esta voz chilena. Pirque con su antigua vena trajo el Génesis cantado. Y Éxodo versificado con toquíos, con memoria, para entretejer la historia del pueblo por Dios amado. Para entretejer la historia del pueblo por Dios amado. Yo soy Juan Pérez Ibarra. Yo soy Juan Pérez Ibarra, saludando en lo que creo. Y con agrado al Museo Violeta Parra. Vamos llenando la jarra, brindemos por lo que pasa. La Biblia es nuestra taza, siendo el centro el Nazareno. Díganme pa' que soy bueno, bienvenidos a mi casa. El programa. Entre letras y payas. Ya, ahora. Justo entre letras y payas. Justo entre letras y payas. No tenemos payadores, simplemente una
buenos cantores. Impregnado de sus layas, pasaremos estas vallas saludando en la ola. Y el amigo en la consola nos registra en el camino con el canto a lo divino en memoria de la viola. Se me había olvidado comentar que nos recibió, tal como dijo don Juan Pérez Ibarra, en su casa. Y su casa está en Pirque, una comuna que es muy importante, según entiendo, para la poesía popular. Entonces yo les quería preguntar qué significado tiene para el canto a lo divino en particular y para ustedes estar acá en Pirque, o Pirque como localidad. Bueno, en lo personal para mí es más que un agrado porque yo he vivido entre medio de cantores, como conversamos delante, y la verdad las cosas que a lo mejor yo no me daba cuenta de esta riqueza, pero ya como que, ¿cuánto se llama? Uno ya lo llevaba adentro, porque yo, una de las cosas que más recuerdo es un velorio de uno de mis hermanitos cuando yo tenía como 5 años, 6 años. Yo me recuerdo que aquí en la misma casa lo velaron y le cantaron los cantores. Entonces yo ya, esa imagen a mí nunca se me borró. Entonces cuando yo escuchaba cantar un cantor que vivía aquí al lado, bueno, fui rodeado de muchos cantores, de hecho, de Santos, Rubio y el abuelo de ellos que pasaban aquí en mi casa porque eran muy amigos de mi papá. Yo tenía esa cosa, ese bichito pegado. Y entonces cuando yo empecé a cantar o a afinar, como dicen los viejos, los primeros acordes, ahí uno empieza a impregnarse de lo que ya traía de niño. Y obviamente es una cosa que uno la lleva dentro y ya eso yo creo que a mí me va a llevar a la tumba recordando eso, porque yo cuando ya aprendí a cantar me di cuenta de que esto ya no es uno, sino que el Espíritu Santo que lo ilumina para poder hacer lo que Dios quiere que uno haga. Y de hecho muchas veces yo cuando en el canto me meso, o sea, con el guitarrón, entonces, y después me doy cuenta, pues, entonces pero ya está y es así. Por lo menos en esa primera visión, eso yo lo que creo. No sé tú, Fidel. Bueno, para mí Pirque es la capital del canto a los poetas. Está el canto a lo divino, está cultivo la paya, está el canto a lo humano, y está el guitarrón. Y aquí hay historia, hay mucho por indagar, imaginar y hacer. Si bien el canto a los poetas está expandido territorialmente hoy en día desde la región de Atacama hasta los lagos, más o menos, hay zonas que tienen como un magnetismo distinto. O sea, Pirque es una de ellas, Aculeo es otra, Melipilla, Colchagua, pero este es uno de los centros. Y bueno, y el guitarrón, que es el instrumento más chileno de todos los instrumentos que se dicen chilenos. Este sí que es criollo, este sí que es mestizo. Y es único, además. Y además por manos mestizas. Por manos mestizas. Y este también es mestizo porque este es el papá de ese. Porque este fue el primer mestizo que hizo el maestro Segundo Tapia. Claro. Echando de perder se aprende. Echando a perder se aprende, claro. Pero no creo, porque aquí le puso todo el amor. ¿Y cómo era eso que me decía que la Violeta andaba por estos lados? Sí, pero tú la No. Ah, sí, ¿verdad? Nos saltamos ahí. No es problema. Yo feliz de estar acá en Pirque porque realmente, bueno, aquí he encontrado, llevo varios años aquí con el
con el maestro aprendiendo y qué sé yo, y trabajando en el taller. Entonces, el estar en Pirque para mí es un gran honor, qué sé yo, sabiendo que es la tierra donde han salido tantos grandes ejemplos para el canto. Así que yo feliz de estar acá. Dele nomás. Perdón, ¿cuál es tu pregunta? Creo que cuando llegábamos nos comentaba que la Violeta andaba por acá. Entonces, ¿se puede contar un poquito de qué sabe de eso? Bueno, yo sé algunas cosas, sobre todo de que hay cosas bonitas que me han contado los antiguos, porque yo no la conocí. La Violeta, primero que nada, era una persona que era muy respetuosa del canto, pero muy respetuosa. Y de hecho, la Violeta andaba con una banquita chiquitita. Entonces ella se sentaba detrás de los poetas a escuchar. Y era tan respetuosa que ella nunca, según lo que he escuchado yo, nunca ella se metió a una rueda, porque era tan el respeto que le tenía a los cantores. Bueno, de hecho mismo yo creo que ella también entendió una parte que antes casi las mujeres no cantaban a los divinos. Las mujeres eran como... Ellas se dedicaban a otra cosa, a cantar en las medialunas, a tocar el arpa, esas cosas. Y de hecho se dice que la guitarra era de la mujer y el guitarrón era del hombre. Por eso también se llama guitarra grande, ¿ya? Entonces, eso yo sé un poco de la Violeta. Y también lo otro que sé que de aquí de donde vivo yo, de aquí Santa Rita de Pirque, ella llevó unos versos que también los puso ella en uno de sus discos, que creo que dice así: del Génesis principiaron el Antiguo Testamento, profeta de tal talento este principio tomaron. Del Deuteronomio Llano, los que José arrozó, y en los jueces su unión, según dicen los romanos, hecho por 70 ancianos, 39 libros son. Ese es un verso con contrarresto. Y ese verso se lo llevó a don Emilio Lobos, que era un viejito que vivía como a una cuadra aquí, y ese viejito buscaba minas en el cerro. Y le decían Ñomilio el güey a él. Y imagínate, ya que ella haya investigado ese abuelito o viejito, pucha, habla bien de ella, porque no se fijó ni en la ropa, ni se fijó quién era, sino que ella se fijó en el hombre, que era un poeta y que también podía entregar lo que a lo mejor nadie podía hacer. Y de hecho, como comentábamos delante, eso de que los viejos... no, es Juan Pérez. No, es Año Milo, el güey. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que a veces nosotros no le damos la importancia a lo que tenemos al lado. Y bueno, también se le agradece a ustedes que se hayan fijado en esto que nosotros venimos forjando de hace mucho rato. Sí, ya entrando de lleno en el libro que desarrollaron, me gustaría que me cuenten cómo nace la idea. Entiendo que esto nace o surge de un taller, ¿verdad? Sí, bueno, Fidel, ahí, tú... que parta comentando cómo nace la idea de empezar a escribir estos versos y transformarlos en libros más encima. ¿Cómo fue todo este proceso? O sea, primero decir que la Biblia existe en Chile en la oralidad hace 400 años. No estamos inventando nada. Pero esto de llevar los versos a la escritura tampoco nació con nosotros. El primero que lleva este empuje del padre Jordá, digamos, alentado o empujado por Juan Uribe Chavarría, y que crea la Biblia del pueblo. Entonces él recoge versos y... Más por necesidad que otra cosa, ¿no? No sé si por necesidad. Él vio una beta ahí. Vio una beta, una riqueza, y colaboró, digamos, editorialmente para que se conociera, se difundiera. Con bastantes reparos, sí, porque el padre Jordá tenía el hábito o la bonomía de enmendarle la plana a los poetas. Entonces cambiaba las décimas, los versos, o le asignaba la autoría a otro. Digamos, su explicación era para que aparecieran los nombres de todos los cantores. Pero había cierto... No veo mala intención, sino que más bien un tema metodológico, un desorden. Pero lo bueno del padre Jordá es que editó esta Biblia del pueblo y circula mucho. Hasta el día de hoy circula.
y se han hecho reimpresiones. Y eso quedó en la memoria, bueno, y en mí quedó grabado a fuego, porque siendo adolescente yo vi en una biblioteca esos libros y sin saber exactamente lo que era, reconocí como algo propio esos versos. Y con los años, bueno, llegué a Pirque, aprendí con los pircanos, con los amigos y maestros pircanos. Y siempre estuvo en la mente, digamos, volver a hacer ese trabajo que hizo el padre Jordá, pero hacerlo bien. Sí, esa era una de mis preguntas, de hecho, como porque creo que en el prólogo, en la introducción, se habla de esto, como de volver a escribir algo que muchos quizás ya daban por escrito, como qué necesidad vieron de hacerlo. Me imagino que va acordando. Claro. Editorialmente faltaba un trabajo más firme en eso. Sí, en realidad lo que hizo el padre fue bonito. Y además, una de las cosas bonitas que le encuentro al padre, de que empezó a desenterrar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos fue juntando la gente y ahí nos empezamos a conocer mucho. La primera vez que canté a lo divino fue en San Francisco, en Santiago, en la iglesia de San Francisco, y conocí 80 viejos al tiro, y como tocaba guitarrón, así que me identificaron al tiro. Y lo otro que uno empieza a ser amigo, empieza a conocer más, y bueno, eso es según yo creo, está muy bien. Pero lo que nosotros hemos hecho humildemente, y pido perdón si ofendo a alguien, es otra cosa. Nosotros empezamos a escribir la Biblia en décima, pero así capítulo por capítulo, versículo por versículo. Expliquémosle a la gente, igual creo que no hemos hecho la mención de qué trae este libro. ¿Ya? Porque es lo que usted explica. Pues. Claro. Cuente más o menos qué nos encontramos cuando... Bueno, pero déjame contarte algo más para que entremos en ese detalle. Mira, nosotros hacía mucho tiempo que estábamos trabajando con el consejo, y un día conversando con Fidel, y parece que a él se le ocurrió la idea porque yo lo apoyé. Oye, ¿por qué no escribimos la Biblia en décima? Y yo, ¿de veras? Le dije, sí, y lo empezamos a conversar. Entonces Fidel me decía, porque como me dice papá a mí, no es que tengo que pasar por la libreta. Papi. Papi me dice, ¿y por qué no escribimos? Ya, pues le digo yo, escribámosla. Pero, ¿sabe qué me dijo? Pero esto es para largo. ¿Por qué le dije? Por lo menos vamos a estar unos 10 años. Y yo como que me asusté, pues. Pero le dije, ya que estamos en esto, chévere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se lo presentamos al consejo y al tiro engancharon. Y le gustó la idea. Y lo bueno que yo, años anteriores, como yo tenía taller, estábamos aprendiendo a componer los fraseos y todo lo que significaba, lo que es la parte escritura. Y ya los chiquillos estaban más acabados. Entonces, claro, ya había un poquito más de soltura en la cosa. Y gracias a Dios y la Santa, lo empezamos a escribir, qué sé yo. Ahí Fidel nos empezó porque en esa parte tengo que agradecerle a Fidel que técnicamente él lo hace muy bien en la parte dicción, la semántica y todas esas cosas, nos fue ayudando y corrigiendo. Ya empezamos. Y cuando empezamos a escribir, había sobre todo una señora por ahí que no se las quiero nombrar. Oiga, Juan, me decía, pero ¿cómo aquí, acá? Y ya, pues empezó como que quería renunciar. Y por ahí, como este canto es comunitario, le comentó al marido. Y el marido le dijo, mire, mi hija, le dijo, si Juan le pide que haga esto, es por algo, será, porque usted es capaz. Y ahí la señora, ya, listo. Ya, pues entonces los chiquillos fueron ya, ¿cuánto se llama? Tirando para arriba, como se dice, escribiendo más bonito, todo, y fijándose en todos los detalles. Ya, escribimos el libro, todo eso, y había unas cosas más complicadas, y ahí también tengo que reconocer que hubieron poetas amigos que nos ayudaron. Entonces, porque cuando vimos que la tarea era muy grande, nosotros nos dimos cuenta que aquí necesitábamos ayuda. O sea, lo podríamos haber hecho, pero ya nos habríamos demorado una barbaridad de tiempo. Y claro, y como habían varios amigos poetas, también ellos nos ofrecieron su ayuda. Y ahí pudimos salir adelante con esto. Ya
¿cuánto se llama? Fue una cosa muy bonita. Claro, de principio costó un poco, pero ya después ya la cosa se fue caminando. Sí, volviendo a la pregunta que le hacía, si nos puedes contar tú con lo que nos encontramos cuando abrimos el texto, porque está capítulo por capítulo. Es una pega de... Bueno, esa Claro. pega, la gracia de esto, que Miguel es una persona muy instruida en la Biblia, muy instruida. Y también teníamos una chiquilla, la Victoria, que también ella era profesora, también es catequista. Entonces Miguel se dio la lata desde el principio hasta el fin del Génesis, capítulo por capítulo, ¿cuánto se llama? Detalle por detalle. Entonces eso ahí gracias a Dios nos ayudó y por eso te digo, aquí se juntó todo. Se juntó todo. Perdón, Miguel. Sí, por supuesto. Claro, o sea, el hecho de ir capítulo por capítulo, claro, de repente era un poco, se veía como harto trabajo, pero gracias a Dios logramos seguir. Entonces están, me parece que son 84 versos, 87 por ahí, los que conforman el libro y están en realidad todos los capítulos del Génesis. Hay por ahí uno que es resumen, incluye más de uno, pero en general está todo el detalle del libro. O sea, es una transcripción, diríamos, casi a la pata de una versión de la Biblia. Así que... Sí, me llamó mucho la atención que nombraron que desde el principio se pensó como un proyecto a largo plazo y grande. Esa era una de mis dudas, si se pensó desde el principio como hacer toda la Biblia o Sí. se les ocurrió hacer el Génesis por probar. O sea, había que probar. Alguien tenía que echar a andar, pues. Pero como dice Juan, la motivación, más que armado en un proyecto sistemático, la motivación era hacerse el ánimo que íbamos a estar unos 10 años por lo menos. Claro. Y qué mejor que partir por el principio. Claro. Sí, claro. Bueno, también tuvimos, perdón, Fidel, Sí. tuvimos muchas críticas, inclusive a veces de los mismos chiquillos, pero ¿por qué no escribimos el Evangelio primero? Y de hecho, un día conversando en Maipú con uno de los de Manquehue, Miguel. Sí, Sí, también tienen un grupo que escriben y escribieron los evangelios. Pero la gracia de esto es que nosotros fuimos a lo desconocido. O sea, uno sabe, yo empecé a cantar a lo divino y claro, se toma lo general nomás, y de los patriarcas y todo, pero no meterse aquí como Detalle. en el detalle. Claro, porque una persona que nunca ha leído la Biblia, si lee estos versos, va a entender se va a Perfecto. aproximar mucho a lo que va a entender una persona que lee el texto sagrado. ¿Y sabes tú cuál es la gracia más hermosa de esta? Que esto tiene una identidad. Siendo así al máximo, con la fe y con todo lo que tú quieras, pero hay una identidad de cada uno. Y de hecho, mira dónde voy a ir. Yo le pedí a Fidel, porque él, como él está detrás de nosotros en esto, que por favor a los poetas de afuera no se les quitara, o sea, obviamente si hay que arreglar una coma, una cosa así, arreglársela, pero nada más. ¿Por qué? Porque también ahí está el sentimiento de cada uno, cómo lo ve. Está cómo cada uno trabaja la tierra, si se puede decir así. Esa es la parte rica de esto. ¿Y cómo se dividían los versos? ¿O los trabajaban todos en conjunto? ¿Cómo fue el De todo un poco. proceso como De todo un poco. en términos metodológicos? Hay lo que dice Juan, por ejemplo, una gran ayuda es poetas amigos que nos colaboran con su verso. Ahí en general no hay mayor problema y en la revisión editorial corregimos una palabra, son cosas muy menores. Claro. Y cuando hemos tenido versos donde hay falencias técnicas, lo hemos dicho, hemos hecho la observación y generalmente los propios poetas lo arreglan. La otra parte es el trabajo o la producción de los propios alumnos. O sea, si tú, como viste en el libro, si ves la calidad o la impronta de los versos, es muy dispar. Puede haber versos muy buenos como otros no tan buenos, o dentro de un mismo verso, décimas que son más caladoras que otras.
decidimos mantener esa impronta porque es la realidad. Hay gente que, digamos, tiene un camino, hay otra que está aprendiendo, y la tercera parte, hay versos que son colectivos. Versos donde 4 o 5 personas se han repartido las décimas, o el mismo grupo ha trabajado las mismas décimas. Entonces ahí pusimos autor, taller, en el índice. Y hay otra cosa que también conlleva a lo que nosotros siempre hemos estado dispuestos. De hecho, con Fidel, yo siempre le digo, Fidel, todas estas conversas que nosotros tenemos debemos de grabarlas. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. Mira, resulta de que antes era muy mal visto que uno se corrigiera a otro. Entonces tú no sabes, po. Entonces nosotros rompimos esa tradición. Nosotros todos nos ayudamos. Pues digamos, yo a veces hago un verso, alguna cosa, se las mando a Fidel, revísamelas por favor. O le digo a Miguel también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez me dijo una gran poeta chilena y payadora, me dijo, y le comenté yo lo que hacíamos. Y yo le dije, tengo que mandarle un verso a Fidel para que me lo revise. ¿Qué? Me dijo. ¿Qué malo? Oye, pero no te puedo creer que te estén... ¿Y por qué no? Le dije yo. Pero tú, me dijo, siendo un poeta viejo ya, escribís bien, así bien. Sí, le dije. Pero yo no tengo la última palabra. ¿Sabes lo que me dijo? Oye, me dijo, no puede haber tanta nobleza. ¿Pero por qué le dije? Si aquí lo que tiene que ganar es la poesía. Si aquí esta cuestión de que el que se cree más grande no corre. Aquí lo que manda y lo que tenemos que elevar es la poesía. Y eso nos hace ser más grande y más noble y más solidario a todos. Porque por algo el canto de los poetas lo dice clarito. Es un canto comunitario. ¿Y creen que tiene que ver este ejercicio de nobleza también como con el fin último? Porque el canto a lo divino, al menos desde fuera, a mí me parece que tiene eso, como una labor más colectiva que, en definitiva, a quién le estaban cantando. Como no son temas humanos, como del diario vivir, sino que tiene como un fin último que está basado en la fe. ¿Creen que tiene...? Sí, por supuesto. De hecho, cuando el cantor a lo divino está cantando, está orando en realidad. Y de paso está evangelizando, está mostrándole a la posible audiencia algún aspecto, algún pasaje del Evangelio, algún pasaje de la historia sagrada. En el fondo está haciendo las dos cosas, pero lo principal es que él está orando. O sea, es como quien dice un plus el que él le esté informando a la audiencia o le esté enseñando a la audiencia algún aspecto de la escritura. Sí, sin contradecir lo que dice Juan y Miguel, tienen razón. El libro lo planteamos con la mayor claridad posible. O sea, el libro es un libro, no es el canto a lo divino. Es un objeto, es un producto, y tendemos a verlo como una fotografía verbal de lo que ya existe hace 4 siglos en la oralidad. Ahora, ¿qué se puede hacer con ese producto? Bueno, puede tener distintos impactos. No podíamos aspirar a un libro perfecto en la forma, en la asertividad de los versos, porque son muchas personas, unos con más experiencias que otros que están recién aprendiendo. Y lo que dice Juan es cierto, nosotros tenemos una cultura, no porque sea una cultura que hayamos impuesto nosotros, sino porque es la cultura que hemos encontrado en Pirque, esto de apoyarnos unos con otros, de consultar nuestros versos. El hábito de que nos revisen los versos de otros poetas, para nosotros es normal. Le hemos pedido incluso a alumnos del taller que revisen nuestros propios versos, porque entendemos que lo que le da potencia a esta tradición es tener la capacidad crítica, el sentido crítico. Eso es lo que mantiene viva una tradición. Repetir las formas, los modelos mecánicamente, eso no es tradición. Eso va en contra de la tradición, de hecho, porque la anquilosa. En cambio, teniendo sentido crítico de lo que uno mismo hace,
consultar con otro a uno le da claridad, eso mantiene, le da vigor. Y en el libro, claro, la gente va a ver versos que los que saben van a decir, no, este verso está bueno, este podría ser mejor, esto se podría haber dicho de esta otra manera. Bueno, el libro está para eso, no está para canonizar un texto oral, no está para eso. Está justamente, como te dije, una fotografía verbal, y la gente, algunos se van a aprender versos, otros los van a corregir, otros los van a mejorar. Ese es el objetivo, y ahí está el sentido comunitario. No es lo mismo ser colectivo que ser comunidad. Un colectivo, por ejemplo, a secas tiene una finalidad política o ideológica, digamos, de acción, digamos, sobre la realidad o sobre tu mundo. Pero lo comunitario es la vida cotidiana en que aprendemos a convivir y a tolerarnos unos con otros. Es distinto. Tenía una duda de carácter más técnico o práctico, tal vez, para la gente que de repente se interesa en el texto. ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿Hay forma de consultarlo si es que no se puede adquirir una copia? Hay... Yo creo que ahí habría que hablar con el consejo, porque ya nosotros ya hemos repartido casi todos los libros. Sí. Además está en... ¿Cuánto se llama? Se puede descargar en Bibliometro. Claro. También Está en Bibliometro, claro, como para arrendar o no. Préstamo. Préstamo, eso. Sí, está en Bibliometro y en varias bibliotecas públicas. Los ejemplares físicos casi todos están distribuidos ya, principalmente entre la comunidad de cantores, en la academia, pero se puede descargar en línea, desde la misma página del Servicio Nacional del Patrimonio. Y para consulta física también está la opción. Tenía otra pregunta, a lo mejor es muy banal, me retan si es que es así. ¿Usted tiene un libro favorito de la Biblia que a lo mejor le gustaría de pronto poder adaptar al formato? Sí, yo tengo mi... La idea es que me digan cuál también. ¿Cuál tú? ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, son varios, pero uno de los que vamos a llegar en un momento, pero abordarlo de cierta manera, porque hay que decir una cosa. Al hacer este trabajo, lo hemos conversado con Juan, con Miguel y los muchachos, el trabajo no es endecimar la Biblia, ese no es nuestro trabajo. No es tomar un material que está en un formato y ponerlo a la fuerza en otro formato. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo poético consiste en contar nuevamente lo que ahí vemos. O sea, hay que imaginarse que lo que pasa desde la creación hasta José y sus hermanos, hemos estado ahí. Hemos sido testigos de esa historia y tenemos que contarla desde nuestra perspectiva. Nosotros, o sea, no tenemos que ceñirnos al dogma católico o cristiano. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poético. Entonces hay que ponerse en ese lugar. Y con esa impronta, uno de los libros que más me gustaría abordar es El Cantar de los Cantares, porque es uno de los más eróticos y sensuales de toda la Biblia. Y también el libro de los Proverbios, pero los proverbios numéricos, que presenta otro tipo de desafíos de forma. Pero eso ya es otro detalle. Pero El Cantar de los Cantares es algo que hay que llegar. Voy a, no sé si diferir contigo un poquito, ¿eh? Discrepe. Eso, discrepe. Bueno, yo pienso también que como hombre de fe, yo pienso que también uno tiene que poner su gota de fe ahí. Y si alguna persona, por decirte, está un poco tambaleando en esto y ve algo de nosotros, bendito sea Dios, porque esa persona va a entender por qué nosotros cantamos a lo divino, por qué escribimos y por qué entregamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, y de hecho a mí me ha pasado una cosa muy, muy bonita, que muchas veces me he encontrado con gente que no conoce el canto y uno canta una décima y quedan pegados en el techo, y de hecho cuando escuchan el guitarrón, ¿para qué les voy a decir? Y con respecto a lo que tú estás preguntando, mira, aquí los viejos antiguamente cuando cantaban a los angelitos, perdona que haga esta descripción, pero por decirte, llegaban, saludaban hasta las 12 de la noche, con puro saludo al angelito. De las 12 a la 1 era común que comieran, que compartieran ahí un té,
comúnmente antes de la cazuela de ave y después tallarines. Una cosa así, mate también, una cosa así. Entonces, de la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, los viejos cantaban por patriarca. Ahí por creación, Noé, Daniel, Josué, Moisés, por Sansón, Salomón, todo, por todos esos patriarcas. ¿Y cuánto se llama? Y a mí una vez conversando con mi compadre Chosto, que era uno de mi primer maestro, me decía él, ¿sabe, compadre? Me decía, era bonito, porque era como, él decía, picacena, porque los viejos, por decir, si alguien cantaba un verso lindo por Salomón, entonces el que cantaba por Salomón más allá y no era muy bonito, a la otra semana llegaba con el verso más bonito. Y también todas esas cosas. Y me acuerdo una vez cuando yo recién empecé a cantar, estábamos en la plaza, todavía no éramos compadres. Y estaba sentado en la plaza y paseaba. Y me acuerdo que yo andaba con mi señora en el doctor porque mi hija se había enfermado. Y me lo encuentro sentado en un banco. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Me aprendí un verso por Daniel. ¿En serio? ¡Oh! Pero parece que lo alumbraron. Ya, ¡ay, qué bueno! Ya. Y como tú has hecho la pregunta, yo pienso que para mí lo que me gustaría a mí es la parte de Salomón. Ese creo uno de los libros que más... Y de Daniel. Bueno, los otros también, José, por lo que vivió, por lo que pasó también. Pero lo que más a mí me gustaría abordar sería dentro de los patriarcas. Porque el Nuevo Testamento, obviamente, Lucas creo que lo vamos a trabajar. A Lucas ya estamos... A mí también Salomón, pero sí, cuando conoció a la reina de Saba. ¿Te sabes la historia esa? Te la cuento, ¿no? Resulta que Salomón conoció a la reina de Saba, obviamente. Buena la tonta. Yo no. Ya. Bueno, entonces Salomón la conoció y le dice, era bruja, pues era bruja mala. Y le dice, se conocen, qué sé yo, y le dice, mi reina, le dije, quiero invitarla a mi palacio. Y la reina Saba, como era maliciosa, le dice, mire Salomón, yo voy a ir a su palacio, pero usted me tiene que hacer un jardín donde estén todas las flores que existen. Ya. Listo. Hizo el jardín Salomón, le hizo una pequeña riachuelo así, ¿ah? Y le hizo un puente para que ella pasara. Listo, mi reina, le dijo. Está listo el puente, está listo el jardín, así que para que usted vaya y me visite. Muy bien, Salomón. Llegó la reina al palacio. Pase, Salomón. O sea, pues pase mi reina. No, después, pues, usted primero, usted la invita. Ya, y así se llama. Ya, pasó la reina. Empieza a empezar, ¡ay, qué hermoso jardín, Salomón! ¡Oh! Empezó a ver como ella era muy inteligente, empezó a ver las flores. ¡Qué linda! Todo. Llegaron al puentecito. Adelante, mi reina. No, Salomón. Usted primero. No, usted la invita. Y así se tuvo un cuarto rato. Entonces, como tiene que estar un cuarto de hora, que entre usted, que no. ¿Qué es lo que hizo la reina? Se hincó y besó el puente y pasó. Y pasó. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿por qué besó el puente? Por una sencilla razón. No los quiero dejar en intriga. Lo que pasa que el puente estaba hecho de madera de cedro. ¿Y de qué era la madera que murió Cristo? ¿Ah? Sí, pues. Entonces era muy astuta. Ya, pasó para el otro lado. Muy lindo jardín. Entonces ya le dice, mi reina le dice, la voy a dejar sola para que usted disfrute del jardín que yo le tengo a usted. Ya, entró Salomón al palacio, qué sé yo, tuvo la reina. Buen rato mirando, pero maravilla. Vuelve Salomón y le dice, ¿estamos listas, mi reina? Sí, mi reina. Pero ¿sabe qué le dijo? Le voy a decir algo. Aquí le falta una flor a usted. ¿Cómo, mi reina? Es tanto. No. A usted le falta aquí la flor de la pasión, le dijo.
Tú sabes que existe la flor de la pasión, ¿no? La pasionaria. Los clavos de Cristo. Claro. Ya, pues. Y dicen que de ahí Salomón empezó a caer. Esa es la historia de Salomón con la reina Saba. Ya, volvamos al tema ahora. Sí, porque se ocupó de la mitad del podcast. Así que- No, pero, oye, pero es que vaya a entender, tienes que entender tú que el pago, ¿para dónde va a ir? Para el cielo. A la reina Saba. A la reina Saba. Ya, perdón, gracias. A Miguel, ¿qué libro le gustaría? Bueno, para mí creo que será un gran desafío cuando lleguemos a los salmos, porque ya son poemas y qué sé yo, y tener que trabajarlos al estilo nuestro, creo que será un desafío interesante. Oye, pero ya estamos escribiendo salmos, po. Bueno, sí. Y pero- además tú has escrito unos muy bonitos, así que no tengáis a echar para atrás ahora. Yo tengo 50 salmos en decimado. Yo tengo, a ver, ¿cuántos serán? Unos 30, más o menos. Y tengo una alumna, la Jimena, pues, que cuando vio que nosotros tocábamos salmos, ese es mi desafío. Y empezó a componer salmos miércoles. Ya, perdón. Sí, bueno, a propósito de lo que están escribiendo, ¿no? Yo tenía la pregunta, si viene el Éxodo, después del Génesis. Te la teníamos como sorpresa. No, gracias a Dios, sí. Primero se crea el mundo y después hay que arrancarlo. Claro. Oye, pero ¿sabes qué? Para nosotros fue... Ay, 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 yo creo que fue como un parto. Porque ¿qué es lo que pasa? Es muy hermoso, pero una detalle, pero increíble, que mejor Sí. que te lo cuente Miguel. No, bueno, sí, en realidad para algunos se quejaron, se abrumaron por el hecho de que había mucho detalle en cada uno de los relatos, entonces a veces era difícil incluir todo o era complicado saber qué cosa dejar fuera, pero bueno, gracias a Dios salimos y ya tenemos ahí ¿cuánto es? ¿117 versos? Sí, 117 versos Más salieron. largo. Sí, más largo. más Sí. largo. Sí. No, muy complejo. Oh, sí, hay que... O sea, tú podías hacer el Génesis o el Éxodo en 20 versos. Lo puedes hacer. Sí, perfecto. Es una cuestión de selección poética, digamos, de darle forma. O lo puedes hacer en 500 versos. Depende. Es como, no sé, pues la película Duna. Pues puedes hacer una película de 3 horas o una serie de 6 capítulos y vas a contar la misma historia, pero los énfasis son distintos. En todo caso, para nosotros, una dificultad que teníamos que resolver era cómo organizábamos los versos. Porque la Biblia son libros canonizados, tanto por el judaísmo como por la Iglesia católica o cristiana, hay variantes más, variantes menos. Pero los poetas no trabajan así. No hay ningún poeta o cantor dice, ya vamos a cantar por el Génesis. Nadie dice eso. Vamos a cantar por creación. Vamos a cantar por la Torre de Babel. Vamos a cantar por el Noé. diluvio o por Noé. Vamos a cantar por los patriarcas. Pero hay cada detalle, po. Claro. O sea, tú dices Jacob, pero resulta que Jacob tiene toda su familia, todo. Y acá, La legal y la no tan legal. claro. Pero Claro. ponte tú acá en el Éxodo, los ornamentos, cómo había que tratar a la mujer, cómo había que sacrificar un macho, por decirte, que sea cordero o cabrío o ternero. Cada uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, y nos estábamos complicando. Entonces yo con Miguel llegamos a un acuerdo de, ya, vamos a hacer resúmenes mejor y ahí que trabaje el poeta y si necesita algo muy delicado, se va al texto. Y de hecho, imagínate, habían capítulos que salían 3 o 4 versos, ¿cierto? Más o Claro, menos? sí, bueno, Imagínate, en un capítulo. claro, con más de 50 versículos no podéis resumir bien No, pues entonces, por eso te digo yo, pero ¿sabes qué? También esto como va de menor a mayor grado, así, también nos sirve a nosotros porque también nos sitúa en una parada como más, como más real, o sea, más posicionarlo de algo que
que era tan difícil, pero bueno, aquí obviamente es la mano de Dios nomás. Porque nosotros, la verdad, las cosas que, si bien es cierto, escribimos, pero a veces uno se encuentra, y yo escribí esto, y yo, no, pues es la inspiración divina. Y una de las cosas que nosotros más hacemos es pedir la inspiración del Espíritu Santo. Porque esto para nosotros, por lo menos para mí y para los chillotes, es clave. Es clave. Y además hay una gracia aquí también, porque como son todos de fe, entonces, claro, pero claro, lo puede también hacer una persona por historia. Explica eso. ¿A qué me refiero yo? Hay personas que no son creyentes. Y, oye, ¿me podías hacer un texto de esto? Ya, listo, compone. Eso es por historia. Pero cuando entra a tallar la fe en lo que tú lees, es otra cosa. Porque para nosotros los cristianos, los que somos de fe más profunda, o sea, no quiero usar mucho el término ese porque hay gente que a lo mejor puede ser más profunda que uno no se da cuenta, ¿cierto? Pero ponte tú, las personas que estamos constantemente leyendo los textos bíblicos, para nosotros, por decirte, un versículo, yo lo leo hoy día, me dice una cosa, y mañana me va a decir otra cosa. Entonces, eso es lo grandioso de esto. Sí. Bueno, para mí el tema de la fe, hace poco me preguntaron si yo era un hombre de fe. Sí, le digo, sí, soy un hombre de fe. ¿Y de qué religión? Digo, no, es otra cosa. La religión es una adscripción institucional, digamos, y está bien. No estoy en contra de eso. Y de hecho, la Iglesia Católica es la institución más antigua del mundo y algo tendrá que decir sobre varios temas que hay que escuchar. Sí, creo que Alfonso, yo se lo preguntaba la semana pasada, Alfonso Ureta, si hacía falta ser religioso para ser cantor a lo divino. Creo que me hacía el mismo punto. Claro. Religioso, no. Nuestra fe, eso lo conversamos. Sí, pero es que aquí hay una cosa, vos. Discúlpame. Discúlpame usted. Ya, no. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo tú enamoras a tu polola si no crees en ella? O pololo, no sé. O al revés. No, pues yo sí estoy hablando, pues, supongamos yo sí comento algo, o sea, si hablo algo por decirte del amor que le tengo a mi señora, yo tengo que hablar lo que yo siento por ella y lo que yo he vivido con ella. En la fe es lo mismo, tú no puedes estar cantando, o sea, claro, es bonito cantar, pero estáis cantando vacío en tu alma, ¿me entendió, no? Sí, pero por eso hacía el punto, decía, la fe es necesaria. Sí, por supuesto. Ser de una religión... No, o sea, la verdad, las cosas que esto... Son cosas distintas, ¿no? Es que... O sea, lo que pasa es que acá el canto a lo divino partió como... es como... No es que se la atribuya, pero es de la Iglesia Católica. Acá, y de hecho los misioneros... Perdón, sí. De hecho los misioneros eran católicos. Claro, exacto. Partió por ahí. Los misioneros enseñaron inicialmente con canto a lo divino, qué sé yo, era la forma más fácil de enseñar, que se aprendieran, la gente que no sabía leer ni escribir, que se aprendieran los cantos, se aprendieran los versos. Y, bueno, y de ahí después fue saliendo que cuando ya sabían cantar algo, empezaban a cantar cosas que no eran necesariamente religiosas, dice el canto al humano, pero primero fue el canto a lo divino, según Claro, pero ese es un tema que tiene que ver, digamos, la mayoría de los cantores se reconoce católico, cristiano católico, eso es un hecho de la causa, y está bien. Pero cuando hablamos del tema de la fe, en el canto a lo divino, la fe nuestra tiene que sustentarse, tiene que tener como base el oficio. Saber componer un verso, saber memorizarlo, saber cantar en una rueda, porque si no tienes eso, o sea, es una fe blandengue. Nuestra fe tiene que estar sustentada en el oficio. Si alguien le dice, no importa que no se lo sepa bien o que cante malito, lo importante es la fe. Ahí hay una contradicción. La fe del cantor a lo divino está basada en su oficio de cantor y poeta. Eso fue lo que nosotros vimos en los viejos de acá y de otros lados. No lo decían abiertamente, pero su ejemplo nos estaba comunicando eso. Entonces, no puede ser de otra forma. Ahora, hay gente que es muy buena para escribir o hacer versos, o componer versos, y no es cantor a lo divino, y no se reconoce como persona de fe o de adscripción religiosa. En lo personal, para mí no es un problema.
si yo le pido a una persona, ¿sabes qué? Necesito un verso por tal tema bíblico y el tipo lo conoce, me hace el verso, esa persona jamás va a cantar ese verso en una rueda al oído porque es tan respetuosa como uno. O sea, si yo no tengo fe, no soy católico, no soy creyente, no soy cristiano, no creo en Dios, pero puedo hacer un verso, digamos, de una historia bíblica, ¿por qué lo voy a cantar? Eso es incoherente. Esa persona no lo haría. Te regala el verso, te lo ofrece. Bueno, también esa es una gracia. Claro. Esa es una gracia porque la iglesia solamente no se ha hecho, la iglesia no se ha hecho solamente con la gente de fe, sino que también hay gente, por ejemplo, yo me acuerdo del Padre Pío. Po. El Padre Pío, uno de, no sé si de los que se iban a confesar, tenía plata, entonces él que formó un hospital y le piconeó las castellas para que le ayudara con el hospital. Po. ¿Sí? Sí, po. Bueno, y también uno tiene que pensar que en todas las cosas tiene que haber caridad. Porque también a lo mejor esa persona que escribió ahí, póngale que se le alumbre el fósforo, como digo yo, y diga, mire. Sí. Bueno, pero es un tema muy largo, así que... Sí, yo voy a volver ahí, ya que la fe se ejerce en el canto. ¿Tienen algo más para cantarnos ahora? Podríamos cantar algo de... ¿Ante la sorpresa? Claro, ante la sorpresa. Podríamos cantar algo del Génesis. Po. ¿Ya? ¿Tú por qué hay a cantar, Miguel? A ver, tengo acá algo. Porque le toca a él. Adán y Eva. Adán y Eva. Ya, yo también tengo algo por la creación. La serpiente que convence a Eva de comer el fruto. La serpiente que convence a Eva de comer el fruto. Es un animal astuto, sí, ay, 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 que con malicia la vence. Haciendo que se avergüence por las creencias fallidas. El padre tomó medida contra ambos por lo indigno. Y ahora son por el maligno, sí, ay, 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 hojas del árbol caídas. Dios los cielos y la tierra. 8:20. En el principio creó. Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. Todo el caos lo ordenó. Todo el caos lo ordenó. Con su mano que no yerra.
se aferra al trabajo provechoso. Hizo el firmamento airoso por encima de las aguas, y en su mente así la fragua, y en su mente así la fragua en un jardín delicioso. Vamos a avanzar un poquito en las temáticas. Ellos cantaron por la creación, algo sobre los patriarcas. Justo y santo fue este hombre, con su fe nos dio un ejemplo. Y hoy el cielo es su gran templo. Y hoy el cielo es su gran templo. Para que su luz lo alfombre. Sus hijos honran su nombre. Sin quebranto del pasado. Isaac, el hijo amado, que por siempre fue bendito, de su padre dejó escrito. De su padre dejó escrito. No había como el finado. Ya, Hay algo de eso, ¿no? bueno, la sorpresa es que nosotros vamos a ofrecerle ¿cuánto se llama? Un anticipo. Un anticipo de lo que escribimos en el Éxodo, ¿ya? Así que, ¿cuánto se llama? Miguelito, si querés tú, Ok. Dale, ¿no? por favor. Así que vamos las sorpresas de lo que va a ir obviamente, En el Éxodo. en el Éxodo, en el libro. Sí, eso. A ver, yo voy a mostrar una décima que habla de las plagas sobre Egipto.
Moisés seguía insistiendo y el faraón no escuchaba. Moisés seguía insistiendo y el faraón no escuchaba. Así Dios más le mandaba, ay sí, plagas para ir padeciendo, sí, 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 ay sí. Moisés ceniza fue haciendo y la esparció como tinta, que al egipcio le da pinta, de los pies a la cabeza, y se ponen con destreza, ay sí. Sombrero con tantas cintas, sí, 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 ay sí. Permítame que este niño se me anduvo desafinando. Sobre la cuarta, dijo Santo. Lo que pasa es que el nylon, increíblemente, con el calor sube. Sí. Y el ¿cuánto se llama? Y el metal baja. Bueno, pues tienen el mar, dice que cuando se calienta sube, po. Bueno, son 25 cuerdas nomás, así que... No, con paciencia. tranquilo. Sí, tranquilo. El otro día Alfonso me comentaba que, claro, ahora pueden ocupar afinadores. Claro. Pero antes, No, pues y además antes las clavijas eran de madera, o sea, no tenían la facilidad como aquí de mover un poquitito, pues, sino que... La afinación era aproximada. O sea que el afinador de Pirque siempre fue santo. Como tenía oído absoluto, Exacto, la referencia era él. claro. No, y a mí me pasó algo muy divertido porque resulta que yo afinaba mis instrumentos, pero siempre se los pasaba a Santo, y resulta que se murió Santo y hago yo esa pega ahora. Me acordé de esa vez que Santo le afinó el guitarrón a un cantor que tenía el guitarrón súper desafinado, pero él estaba acostumbrado así, pues entonces se paró para ir al baño, entonces Santo dijo, pásenme el guitarrón. Y lo afinó. Y después llegó el cantor y agarró el guitarrón y estaba furioso porque ya se lo habían desafinado. Ahí sí. ¿Cuánto se llama? Bueno, comúnmente los que somos, no un poco, yo ya reconozco que soy viejo, siempre nos pasa eso, oye, que a veces uno insta, oye, pero ¿sabéis qué? Y a veces por no meter la pata, mejor los deja. Pero con mis alumnos yo no, ahí sí no les aguanto. ¿Lo siento bien? Cierto, Ya, cierto. ya, Sí, nomás. sí, sí. Quería contarles la historia de esta décima. Lo que pasa es que
aquí en esta décima habla de que empiezan está Moisés con su gente y empiezan los relámpagos y las trompetas y todos los viejos asustados, po. Entonces Moisés le dice, y la gente le reclama, oye, Moisés habla con el Señor, pues le dice, imagínate, mira el sustito que nos está haciendo pasar, una cosa. Y obviamente Moisés le dice, no, tranquilo, porque son pruebas que Él nos manda, así que hay que estar cuanto sea más tranquilito. Y de hecho, yo a veces me hago esta pregunta, ¿cómo habrá sido la gente? Porque Moisés era un viejo que medía como 5 metros. Po. Entonces digo yo, tiene que haber tenido mucha paciencia, porque imagínate, nos faltan lo mismo hasta el becerro de oro. Sí. Oye, no, pues resulta que el Señor, mira, estamos pasando hambre, qué sé yo, ya les mandó menos mal que les mandó el maná. Ahí ya, está. Ya, pues estamos pasando hambre, tengo ganas de comer carne, ya les mandó las tortas. Entonces, y esas son señales que también en el actual de la vida uno, ¿cuánto se llama? Le pasa. Los otros días subí una Instagram, subí una foto de una flor que tengo por allí, que esa es un día. El de los cactus. Sí. Esa es de un día, entonces yo le puse ahí. Como que, ¿qué nos habrá dicho Dios con esta ¿qué mensaje nos habrá dado? Moraleja. Eso, tu belleza dura un día. Claro. Ya, cántalo más. Todo el pueblo percibía los relámpagos y truenos. Todo el pueblo percibía los relámpagos y truenos. Y las trompetas en pleno, y las trompetas en pleno, la señal replicaría. La gente a Moisés decía, habla tú con el Señor. Dice él, no tengan temor. Viene a ponernos a prueba. Y para esta alianza nueva, y para esta alianza nueva, un pensamiento de amor. Una cosa chiquitita, perdón. Una de las gracias que tiene este libro y también el Éxodo, que nosotros con cuartetas de la tradición estamos trabajando los textos. O sea, hay un cruce entre lo antiguo y nosotros que estamos haciendo esto ahora. Esas son las que van arriba. Claro, Sí, las cuartetas, sí. Claro. En la columna vertebral del verso. Perdón. Perdonado. Gracias. Sí. Faraón ha permitido ceder con el alma amarga y después de dar la larga se encontraba arrepentido. A este pueblo ha perseguido por un odio que de añejo se les tiraba el pelo.
lee con más brillo y le abren el pasillo las aguas del Mar Bermejo. Muchas gracias. De nada. Con eso despedimos con eso despedimos este capítulo, sin antes volver a agradecerle por recibirnos también en su casa, hermoso lugar lleno de historias que se sienten hasta si no las cuentan. No, gracias a ti, No, gracias a todo ustedes. el equipo. Y una cosa a agregar, Ujú. no lo dije hace un rato, las Biblias tienen ordenados sus libros de forma canónica, pero los poetas no mencionan los libros, mencionan los temas, los fundamentos. Y una de las riquezas o aportes que tiene la tradición del canto a los poetas, y en particular el canto a los divinos, es de crear o reconocer sus propios ciclos poéticos. Entonces, respetando el canon bíblico, dentro de ese canon descubre sus propios ciclos. En vez de Génesis, creación, etcétera, etcétera. Incluso hay muchas historias que no están en la Biblia o en el Nuevo Testamento, pero que son parte de la tradición oral, desde Europa hasta América. Así que gracias por todo el recibimiento y No, usted. Y por Esperamos. el té. Está rico el té. ¿Te gustó el té? Nos vemos la próxima, que estén bien. adiós. Adiós, muchas Chao. gracias.